La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia nos hace ser romanos. Sí, somos católicos romanos. Así nos identifican en países protestantes o en países musulmanes. Son romanos. ¿Por qué? ¿Porque San Pedro murió en Roma? No. ¿Porque Pedro llevó el anuncio del Evangelio a Roma? No. ¿Porque el Papa reside en Roma? Tampoco. Somos romanos porque celebramos la Sagrada Liturgia con el ritual romano. Y en la Iglesia Católica hay diversos ritos para celebrar la liturgia y de eso hablaremos hoy. Cada vez que vamos a misa estamos celebrando con el rito romano, pero hay otros, válidos, aprobados. Así que quédese hoy con nosotros para conocer los diversos ritos celebrativos en la Iglesia Católica. Gracias, queridos amigos, gracias por el favor de su atención, gracias por estar con nosotros. Sé que este tema que le presentaremos hoy es novedoso, pero que la televisión sirva para aprender, para conocer, para profundizar en lo que ya se sabe o para conocer lo que no se sabe. Como esto de, se puede celebrar la Sagrada Liturgia, la Santa Misa, de diversas maneras, de diversos modos, o dicho de otra manera, con diversos o bajo diversos ritos. Para tratar este tema, he invitado a un ilustre profesor de la Universidad Pontificia de México. Él allí imparte la clase de arte sacro y también de música sacra y también imparte clases de liturgia. Me refiero a Eduardo Acosta, quien pues nos va a explicar todo esto de manera sencilla, Lalo, porque es complicadito. Sí, es complicado. Sí, tiene su complicación, pero vamos a tratar de hacerlo más sencillo y más digerible para todo el mundo. Posiblemente lo más conocido en México sea alguien que haya ido a una misa maronita. Probablemente. Con alguna comunidad libanesa, ahí en la iglesia de Nuestra Señora del Líbano, o en la catedral libanesa, que está en el centro, y que ha dicho, ¿por qué está un poquito diferente esta misa, no? ¿Por qué se canta en árabe? ¿Por qué la consagración se pronuncia en arameo? ¿Por qué la siento como distinta? Es católica. Sí, claro. Pero el rito no es romano. Pero el rito no es romano. Es maronita. Así es. Ándale. A ver, síguele. Bien. Antes quisiera que dejáramos claro qué es la liturgia. Sí, por Dios. La liturgia, la definición es quizá un poquito larga, pero es muy clara. La liturgia es el culto público que Cristo, asociando a su cuerpo y esposa, que es la iglesia, rinde al Padre. Entonces, primera cuestión, la liturgia no es acción nuestra, es acción de Cristo. ¿Quién es el objeto de la acción? El Padre. A Él está dirigida. ¿Quién es el sujeto de la acción? Cristo, que asocia a Él, a su cuerpo y esposa, que es la iglesia. Y en la cual, alrededor de los signos sacramentales, ocurren 5 cosas. Se proclama, se celebra, se realiza, se contempla y se proyecta el misterio pascual de Cristo en la historia. Entonces todo gira alrededor del misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Pero lo que se hace es proyectarlo, celebrarlo, realizarlo, contemplarlo y proyectarlo. Y en esta acción, el Espíritu Santo santifica a los creyentes. Esto es liturgia. Eso es la liturgia. Ahora, la liturgia implica acciones, oraciones, gestos, movimientos, cantos, vestimentas, objetos sagrados, lugares, disposición de las personas, colores, disciplina, una serie de elementos. Todos estos elementos, ¿dónde los encontramos?
los encontramos en los libros litúrgicos, en los rituales. Ajá. Ahí en esos rituales se nos dice en qué orden se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas, qué objetos se utilizan, qué palabras, qué oraciones. Ajá. Y todo esto conforma Y eso conforma el rito. un rito. ¿Y cómo es posible que en la Iglesia Católica existan diversos ritos para celebrar la liturgia? Así es. ¿Por qué? Mire por qué. La Iglesia fundada personalmente por Jesucristo es una, santa, católica y apostólica, y admite en su seno diversos ritos para la celebración de la liturgia. Las iglesias católicas orientales, por su parte, son las iglesias cristianas de tradición oriental que reconocen la autoridad y primacía universal del Papa, el obispo de Roma, y que están en plena comunión eclesiástica con él, por lo que forman parte de la Iglesia Católica, aunque sus ritos celebrativos son diferentes. Conservando sus ritos particulares de acuerdo con su número de fieles y desarrollo territorial e histórico, las iglesias orientales tienen diversos grados de organización y autonomía interna. Con respecto a estas iglesias de antiquísima tradición, la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium del Concilio Vaticano II establece: de acuerdo con la divina providencia que ha venido sobre las varias iglesias fundadas por los apóstoles y sus sucesores en varios lugares, estas, durante el transcurso del tiempo, han formado comuniones fortalecidas por un vínculo orgánico. Aunque la unidad de la fe y la unidad de la divinamente establecida Iglesia Universal permanece intacta, estas comuniones tienen sus propias formas, sus propios ritos litúrgicos y sus propias herencias teológicas y espirituales. Esta diversidad de iglesias locales, dirigidas en una maravillosa unidad, prueba la catolicidad de la unidad de la Iglesia. Las iglesias orientales católicas son supervisadas por la Sagrada Congregación para las Iglesias Orientales, de la que es prefecto el cardenal Leonardo Sandri. El cardenal Leonardo Sandri es el prefecto, quien por cierto fue nuncio en México Así es. durante 6 meses. Entonces, como veíamos en la nota, existen iglesias católicas no solamente en Occidente, sino también en Oriente. Y estas iglesias, sí, tienen distintos ritos, tienen distintas maneras de celebrar la liturgia. Ahora, ¿de dónde vienen estos ritos? A ver, antes, Lalo, Sí. ¿Cuál es la línea que hace que Occidente sea Occidente y que Oriente sea Oriente? Las ¿Y tradiciones, hasta dónde va? Las Porque tradiciones. América es Occidente. No tiene que ver tanto con la ubicación geográfica, sino con las tradiciones litúrgicas, que es justamente lo que da origen a los distintos ritos. ¿Sí? Nosotros de entrada provenimos de una tradición litúrgica, todos los creyentes en Jesucristo, provenimos de una tradición litúrgica que surge en Oriente, en Medio Oriente, en Palestina. Ahora, de Palestina Pasa a Roma y a Grecia y ahí ya es Occidente. antes. La tradición litúrgica más antigua va, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, va de Palestina hacia el norte, a Antioquía, en Siria. Esa es la tradición litúrgica más antigua que tenemos, y es Oriente. Después va a ir hacia Egipto, Alejandría, y esa es otra tradición litúrgica. Entonces tenemos rito antioqueno, rito alejandrino, allá antes del siglo IV antes de Cristo. Y después Roma, con Pedro, Alejandría, Marcos, Antioquía, Pablo y Bernabé. Estos van a ser 3 núcleos entonces, a partir de los cuales van a surgir distintas maneras de celebrar. Eso es lo que va a provocar entonces nuestras diferencias a nivel celebrativo. Roma será
por decirlo así, el origen de la tradición occidental, mientras que las otras dos son origen de las tradiciones litúrgicas orientales. Así que con Roma o en Roma inicia la occidentalización o la occidentalidad del cristianismo, Por decirlo de alguna manera. que tiene su origen celebrativo en Oriente. En Oriente. Hablemos entonces de las iglesias católicas de Oriente, más de lo que Lalo nos decía. La división entre las iglesias de Oriente y Occidente originó la existencia de comunidades de ritos orientales que se mantuvieron en plena comunión con la Santa Sede, conservando su liturgia y sus tradiciones. En tanto que algunas de ellas nunca cayeron en cisma con el obispo de Roma, como es el caso de la iglesia maronita, otras surgieron de divisiones de las iglesias ortodoxas o de las antiguas iglesias nacionales de Oriente. Más recientemente, otras iglesias han surgido por una subdivisión de las otras iglesias ya existentes. Regularmente, las iglesias católicas orientales constituyen minorías en países donde su contraparte ortodoxa predomina, como es el caso de Grecia, Serbia, Bulgaria, Rumanía, Rusia y Armenia. Otras son minorías, junto con sus contrapartes ortodoxas, en países donde predomina otra religión, como la iglesia melquita en Siria o la iglesia caldea en Irak, en tanto que otras más no tienen una contraparte ortodoxa. También, debido a la migración, muchos católicos orientales viven hoy en países occidentales como Australia, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Francia o México, donde mantienen comunidades que viven una fe activa, conservando sus ritos y tradiciones originalmente orientales. Todas estas iglesias católicas orientales son consideradas iglesias sui iuris, es decir, por derecho propio, y están en un plano de igualdad con el rito latino, como sostiene el Concilio Vaticano II en el decreto Orientalium Ecclesiarum. Estas iglesias particulares gozan, por tanto, de igual dignidad, de tal manera que ninguna de ellas aventaja a las demás por razón de su rito, y todas disfrutan de los mismos derechos y están sujetas a las mismas obligaciones, incluso en lo referente a la predicación del Evangelio por todo el mundo, bajo la dirección del Romano Pontífice. Entonces, lado tenemos iglesias de Oriente, iglesias de Occidente. Correcto. Y ahí ya tenemos, digamos, una primera diferenciación de dos ritos. Ajá. Rito oriental, rito occidental. Y dentro del rito oriental, dos ramas, la de Antioquía y la de Alejandría. Ujú. Ahora, hay iglesias orientales en comunión con Roma y hay iglesias orientales en cisma. Así es. Son las ortodoxas. Así es. Hoy estamos hablando solo de los ritos en la iglesia católica. Exactamente. Vente otro día para hablar de los ritos ortodoxos. No es mucho mi área, pero le investigamos. Pero ¿qué claro. tal que invite a Sayetna, Ah, padrísimo. ¿no? Sí, de la iglesia ortodoxa de Antioquía? por supuesto. Bueno, Ahora, síguele. el rito antioqueno, a su vez, dio origen a otras dos ramas. Ujú. La rama occidental y la rama oriental. Ahora, de la rama oriental del rito antioqueno, que es el más antiguo en la tradición cristiana, hoy subsisten dos herederas de esa tradición litúrgica tan antigua, que son el rito caldeo, que si lo queremos identificar muy claro, es el que vive en las comunidades católicas de Irak, Ajá. y el rito siro-malabar, que es uno de los que se viven en las comunidades de la India. El rito caldeo pertenece a una iglesia patriarcal que pues, probablemente el público entenderá un poquito más adelante que es una iglesia patriarcal. Y el rito siro-malabar es una iglesia archiepiscopal. Pero lo interesante aquí, por ejemplo, el rito caldeo, ahora que el Papa estuvo de visita en Irak, una de las misas que se celebraron allá fue en rito caldeo, con el Papa presidiendo. A ver, ¿y qué te parece, por ejemplo, que si te vas a Milán y entras a la catedral de la que fue
obispo San Ambrosio, Ujú. gracias a quien se convirtió San Agustín, te encuentras de pronto algún domingo entrando a misa con que se está celebrando bajo otro rito, que es el rito Ambrosiano. Voy a hacer una pausa. Regresamos con esto, que no se complica, se pone cada vez más interesante. Protectoglass, blindajes, seguridad y protección. Desde 1993 hemos protegido la vida de nuestros clientes y de los suyos en México y en el mundo. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales blindados de la más alta calidad, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. Protectoglass. Nuestro negocio es salvar vidas. En El Asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México, cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta. Pues en El Asadero, cada comida es un banquete casi celestial. El Troquel, fundado en 1906, es el fabricante e importador de artículos religiosos más grande y prestigioso de México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas para reconocimientos civiles, deportivos y religiosos. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El Troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx.